En Cusco, 1866, la niebla de la mañana se aferraba a las calles empedradas, como un manto funerario. Los techos de tejas rojizas brillaban con la humedad, y el aroma del eucalipto se mezclaba con el humo de las cocinas donde las mujeres preparaban el desayuno. En aquella época, la ciudad conservaba su esencia colonial, mientras las ruinas incas la rodeaban como testigos silenciosos de un pasado glorioso y oscuro. Sebastián Quiroga caminaba por la plaza de armas con su maletín de cuero gastado. Sus manos, delgadas y precisas, mostraban las cicatrices de años dedicados a su oficio. Era el mejor afinador de instrumentos de Cusco, quizás del sur del Perú entero. Las familias adineradas lo llamaban para que sus pianos y violines sonaran perfectos durante las veladas nocturnas. Los músicos de las iglesias lo buscaban antes de cada festividad importante. Sebastián tenía un don, decían, un oído absoluto que podía detectar la más mínima desafinación. Pero lo que nadie sabía era el secreto de su perfección. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y coméntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos relatos. Todo comenzó 3 años atrás, cuando Sebastián atravesaba una crisis profesional devastadora. Sus manos temblaban inexplicablemente y su oído parecía haberle traicionado. Los instrumentos que afinaba sonaban vacíos, sin alma. Las críticas comenzaron a circular por los salones de la alta sociedad cusqueña. Don Sebastián Quiroga estaba perdiendo su talento, murmuraban. Una noche de insomnio, desesperado, salió a caminar por los alrededores de Sacsayhuamán. Las ruinas incas lo habían fascinado desde niño, pero aquella noche sentía una atracción diferente, casi magnética. El viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y hojas secas. La luna llena iluminaba las piedras perfectamente talladas, y Sebastián se sintió insignificante frente a aquella arquitectura imposible. Fue entonces cuando escuchó el canto. No era un canto común. Era una melodía que parecía brotar de la tierra misma. Una sucesión de notas graves y agudas que se entrelazaban de forma hipnótica. Sebastián siguió el sonido, adentrándose en zonas donde la vegetación crecía salvaje entre las ruinas. Sus botas resbalaban sobre la tierra húmeda mientras descendía por un camino apenas visible. Al final del sendero encontró una abertura entre las rocas. La melodía provenía de ahí. Con manos temblorosas, encendió su linterna de aceite y se introdujo en la cavidad. El aire era denso, cargado de un olor a tierra antigua y algo más. Algo orgánico y putrefacto. La cueva se abría en una cámara circular. Las paredes estaban decoradas con símbolos que Sebastián no reconoció, aunque había visto suficientes ruinas incas para saber que aquello era diferente, más primitivo, más oscuro. En el centro de la cámara había un altar de piedra, y sobre él, dispuestos con precisión ceremonial, yacían huesos humanos blanqueados por el tiempo. Pero no eran huesos comunes. Cada uno había sido tallado, perforado, modificado. Sebastián se acercó con cautela, fascinado por lo que veía. Algunos huesos tenían agujeros que parecían formar escalas musicales. Otros habían sido ahuecados y pulidos hasta convertirse en flautas. Había fémures convertidos en tambores, costillas transformadas en teclas primitivas, cráneos que resonaban como campanas. Y entonces comprendió. Aquello era un instrumento completo, creado con restos humanos. La melodía que había escuchado no provenía del viento ni de su imaginación. Los huesos cantaban solos, vibrando con una energía que Sebastián no podía explicar. Se quedó paralizado, observando cómo las vibraciones recorrían cada pieza ósea, creando una sinfonía macabra y hermosa al mismo tiempo. Sin pensarlo demasiado,
Movido por una fuerza que no comprendía, Sebastián extendió la mano y tocó uno de los huesos. Una descarga eléctrica recorrió su brazo, pero no sintió dolor. Al contrario, sintió claridad. Su mente se llenó de conocimientos antiguos, de técnicas olvidadas, de secretos musicales que ningún maestro europeo podría enseñarle. Tomó uno de los huesos más pequeños, un fragmento de clavícula con 3 perforaciones precisas, y lo guardó en su maletín. Luego, salió de la cueva casi corriendo, con el corazón desbocado y las manos ya sin temblor. Aquella misma semana, Sebastián utilizó el hueso por primera vez. Lo había limpiado cuidadosamente, bendecido con agua bendita por si acaso, y lo incorporó a su trabajo. Cuando afinaba un piano, frotaba sutilmente el hueso contra las cuerdas antes de ajustarlas. Con los violines, lo pasaba por las clavijas. Los resultados fueron inmediatos y asombrosos. Los instrumentos sonaban mejor que nunca, no solo afinados, sino transformados. El piano de la familia Mendoza producía notas tan cristalinas que hacían llorar a quienes las escuchaban. El violín del maestro Córdoba alcanzaba registros que antes parecían imposibles. Pronto, la fama de Sebastián se expandió más allá de Cusco. Músicos de Lima y Arequipa viajaban días enteros para que él tocara sus instrumentos. Pero con el éxito llegaron las pesadillas. Sebastián comenzó a soñar con el ritual que había creado aquellos huesos musicales. En sus sueños veía a sacerdotes andinos, anteriores incluso a los incas, sacrificando músicos talentosos. Les rompían los dedos uno a uno mientras cantaban, capturando su último aliento en vasijas de cerámica. Luego preparaban los cuerpos con técnicas meticulosas, tallando los huesos aún frescos, perforándolos siguiendo patrones precisos que correspondían a escalas musicales sagradas. Los huesos no eran simples instrumentos, eran prisiones para el alma de los músicos sacrificados, condenados a crear música eternamente. Una madrugada, Sebastián despertó gritando. Había visto claramente el rostro de uno de los sacrificados, un joven de ojos oscuros y expresión aterrorizada. Reconoció ese rostro porque en su sueño el joven tocaba una quena y el sonido era idéntico al que producía el hueso que Sebastián llevaba en su maletín. A partir de ese momento, los escrúpulos comenzaron a atormentarlo. Cada vez que usaba el hueso, sentía una presencia observándolo. En su taller, cuando trabajaba solo, escuchaba susurros en quechua antiguo, una lengua que no entendía, pero que le helaba la sangre. Los instrumentos que afinaba comenzaron a tener comportamientos extraños. Se desafinaban solos a medianoche, producían notas sin que nadie los tocara, gemían como si estuvieran vivos. Don Alfonso Benavides, un comerciante acaudalado, fue el primero en quejarse. El piano que Sebastián había afinado en su mansión despertaba a toda la familia cada noche a las 3 de la madrugada, tocando una melodía fúnebre. Don Alfonso incluso contrató a un sacerdote para bendecir el instrumento, pero la música nocturna continuó. Sebastián sabía que debía deshacerse del hueso, pero no podía. Su negocio dependía de él. Su reputación estaba construida sobre ese secreto macabro. Además, había desarrollado una adicción inquietante. Cada vez que usaba el hueso, sentía una euforia indescriptible, como si compartiera el talento de todos los músicos atrapados en aquellos restos mortales. Entonces llegó el encargo que lo cambiaría todo. La señora Catalina Vargas, viuda de un coronel español, lo llamó a su hacienda en las afueras de Cusco. Era una mujer de edad avanzada, profundamente religiosa, conocida por sus obras de caridad y su devoción. Quería que Sebastián afinara el órgano de su capilla privada antes de la misa en honor al aniversario luctuoso de su difunto esposo. Sebastián llegó a la hacienda una tarde de julio, cuando el frío andino calaba hasta los huesos.
La propiedad era imponente, con jardines cuidados y una capilla gótica que parecía trasplantada directamente desde España. Dentro, el órgano era una obra maestra: tubos dorados, teclado de marfil, madera de caoba tallada con escenas bíblicas. Mientras trabajaba, Sebastián sintió algo diferente. La capilla tenía una energía pura, protectora. Cuando sacó el hueso de su maletín para comenzar su trabajo, éste quemó su mano. Sebastián lo soltó con un grito ahogado. El hueso cayó sobre las baldosas de mármol y rodó hasta detenerse frente al altar, bajo la mirada de Cristo crucificado. En ese momento, las velas de la capilla se apagaron simultáneamente. Sebastián quedó en penumbra, solo con la tenue luz del crepúsculo que entraba por los vitrales, y entonces los escuchó. Cientos de voces susurrando en la oscuridad. No eran amenazantes, sino suplicantes. Pedían liberación, rogaban por descanso, imploraban que terminara su tormento. Sebastián cayó de rodillas, abrumado por el peso de lo que había hecho. Había estado usando almas torturadas para su beneficio personal, prolongando su sufrimiento con cada afinación. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras comprendía la magnitud de su error. Cuando las velas volvieron a encenderse solas, Sebastián vio a la señora Catalina de pie en el umbral de la capilla. Pero no parecía sorprendida ni asustada. Su expresión era de profunda tristeza y comprensión. «Así que eres tú», dijo ella con voz suave, «el que ha estado perturbando a los espíritus antiguos». Sebastián la miró confundido, incapaz de hablar. La señora Catalina avanzó lentamente por el pasillo central. «Mi abuela era descendiente directa de una sacerdotisa inca. Antes de morir, me enseñó sobre los rituales oscuros, aquellos que la Iglesia intentó borrar, pero que nunca desaparecieron del todo. Me habló de los músicos sacrificados, de los huesos que cantan, de las almas atrapadas esperando liberación». Sebastián encontró finalmente su voz, ronca y quebrada. «Yo no sabía. Al principio no sabía lo que estaba haciendo. Pero lo supiste después y continuaste», respondió ella sin dureza, solo con hechos. «El conocimiento trae responsabilidad, hijo. Y tú elegiste ignorar el sufrimiento por tu propio beneficio». La anciana se agachó con dificultad y recogió el hueso del suelo. Lo observó con detenimiento, como si pudiera ver el alma atrapada dentro. Este perteneció a un joven llamado Tupac. Era el mejor músico de quena de su tiempo. Lo sacrificaron hace más de 500 años, en una época en que nuestros ancestros creían que los dioses exigían sangre a cambio de prosperidad. Sebastián tembló. «¿Cómo puedes saber eso? Porque él me lo dijo. Los espíritus hablan si uno sabe escuchar», explicó la señora Catalina. «Y no solo él. Hay muchos más en aquella cueva, ¿verdad? Docenas de almas esperando que alguien finalmente les dé paz». Sebastián asintió, sollozando. «Sí, hay muchos más». La señora Catalina guardó silencio durante un largo momento, sosteniendo el hueso con reverencia. Luego dijo: «Entonces debes hacer lo correcto, debes liberarlos». «No sé cómo», confesó Sebastián. «Soy solo un afinador de instrumentos. No soy sacerdote, no soy chamán, no tengo poder para liberar almas». «Tienes algo mejor», respondió ella. «Tienes conocimiento musical y tienes remordimiento genuino. Eso es suficiente». Durante las siguientes horas, la señora Catalina le explicó el ritual de liberación. Era complejo, pero posible. Sebastián debía regresar a la cueva, reunir todos los huesos y tocarlos como estaban destinados a ser tocados. No como herramientas para su beneficio, sino como instrumentos sagrados que permitieran a las almas expresar su última canción antes de partir. Sebastián pasó las siguientes 3 semanas preparándose. Estudió cantos antiguos que la señora Catalina le enseñó. Practicó ritmos que nunca había escuchado. Aprendió oraciones en quechua que su lengua española apenas podía pronunciar.
También ayunó, purificándose según las tradiciones andinas, y se confesó en la iglesia, aunque el padre Domingo no pudo comprender completamente sus pecados. La noche del ritual, Sebastián no fue solo. La señora Catalina lo acompañó, junto con 3 ancianos indígenas que ella había convocado. Eran descendientes de linajes sacerdotales, guardianes de conocimientos que la colonización no había podido eliminar completamente. Llegaron a Sacsayhuamán cargando ofrendas, hojas de coca, flores blancas, chicha ceremonial y velas bendecidas. La cueva los recibió con un silencio expectante. Cuando entraron, Sebastián notó que los huesos estaban dispuestos exactamente como los había encontrado años atrás, como si nadie más los hubiera tocado en todo ese tiempo. Pero ahora, con los ojos abiertos por el remordimiento, podía ver más. Cada hueso brillaba con una luz fantasmal, y sobre el altar flotaban siluetas translúcidas de figuras humanas. Eran los músicos sacrificados, esperando. Los ancianos formaron un círculo alrededor del altar y comenzaron a cantar. Sus voces graves resonaban en la piedra, creando armónicos que parecían conectar este mundo con otros invisibles. La señora Catalina encendió las velas y esparció las ofrendas mientras murmuraba oraciones que mezclaban quechua y latín en una fusión sincrética perfecta. Sebastián, en el centro, tomó el primer hueso. Era una flauta hecha de tibia, perforada con 7 agujeros que correspondían a una escala pentatónica. Tembloroso, se la llevó a los labios y sopló. El sonido que emergió era hermoso y triste, una melodía que hablaba de montañas y cóndores, de amores perdidos y sueños rotos. Mientras tocaba, una de las figuras espectrales comenzó a brillar más intensamente. Sebastián reconoció al joven de sus pesadillas, Tupac. El espíritu se movió hacia él y por un momento sus miradas se encontraron. No había ira en aquellos ojos fantasmales, solo gratitud y una tristeza infinita. Cuando la melodía terminó, Tupac sonrió débilmente y comenzó a desvanecerse. Su luz se elevó hacia el techo de la cueva, atravesó la roca sólida y ascendió hacia el cielo nocturno. Se había ido finalmente, liberado después de 500 años de prisión. Sebastián lloró mientras tomaba el siguiente hueso. Era un tambor hecho de cráneo, con una membrana de cuero tensada sobre la cavidad craneal. Cada golpe resonaba profundamente, y con cada ritmo, otro espíritu encontraba su camino hacia la libertad. El ritual duró toda la noche. Sebastián tocó cada hueso, en cada instrumento macabro, permitiendo que las almas atrapadas expresaran sus últimas canciones. Algunos instrumentos producían música alegre, recordando tiempos felices antes del sacrificio. Otros sonaban como lamentos, reflejando el dolor de una muerte violenta. Pero todos, absolutamente todos, terminaban en una nota de paz cuando el espíritu correspondiente ascendía. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol penetraron en la cueva, solo quedaba un hueso por liberar. Era el fragmento de clavícula que Sebastián había tomado primero, el que había usado durante 3 años para construir su reputación. Lo sostuvo con reverencia, consciente de que este último acto cerraría el círculo de su penitencia. Lo frotó suavemente, creando un sonido similar al de las campanas de viento. La melodía era simple pero profundamente emotiva. El último espíritu, una mujer joven que había sido sacrificada junto a Tupac, flotó hacia Sebastián. A diferencia de los otros, ella habló, y su voz sonaba como agua corriendo sobre piedras. Gracias por recordarnos que fuimos humanos, no solo instrumentos. Gracias por devolvernos nuestra música. Luego, como los demás, ascendió y desapareció. Cuando todo terminó, los huesos sobre el altar se desintegraron en polvo. Sebastián y los ancianos los recogieron con cuidado y los llevaron al río Guatanay, donde los esparcieron según la tradición, devolviendo los restos a la tierra que los había creado.
La señora Catalina colocó una mano en el hombro de Sebastián. Has hecho lo correcto, pero recuerda, el talento verdadero no viene de la magia ni de poderes robados. Viene de la práctica, del estudio y del amor genuino por el arte. Sebastián asintió, exhausto pero en paz por primera vez en años. ¿Y ahora qué? Mi reputación estaba construida sobre ese fraude. ¿Qué hago ahora? Ahora, respondió ella con una sonrisa sabia, comienzas de nuevo, esta vez con honestidad. Los meses siguientes fueron duros para Sebastián. Sin el hueso mágico, sus afinaciones volvieron a ser ordinarias, competentes pero no excepcionales. Los clientes de alta sociedad comenzaron a buscar otros afinadores. Las invitaciones a las grandes casas cesaron. Sebastián se encontró trabajando principalmente para músicos pobres, para iglesias pequeñas en barrios marginales, para escuelas donde los instrumentos estaban viejos y maltratados. Pero algo extraño sucedió durante ese tiempo. Sebastián descubrió una satisfacción que nunca había sentido antes. Cuando afinaba el piano desafinado de una escuela y veía la alegría en los rostros de los niños al tocarlo, sentía una plenitud genuina. Cuando reparaba la guitarra rota de un músico callejero y éste podía volver a ganarse la vida, experimentaba un orgullo honesto. Lentamente, sin magia ni trucos, Sebastián desarrolló un talento real. Estudiaba incansablemente, experimentaba con técnicas nuevas, consultaba manuales que importaba desde Europa. Sus manos perdieron el temblor no por intervención sobrenatural, sino por práctica constante. Su oído se agudizó no por poder robado, sino por años de escuchar atentamente cada matiz, cada vibración. Un año después del ritual de liberación, Sebastián recibió una carta inesperada. Era de un conservatorio en Lima, invitándolo a dar clases sobre técnicas de afinación y mantenimiento de instrumentos. Aparentemente, varios de sus antiguos clientes habían notado que, aunque su trabajo ya no tenía aquel brillo sobrenatural, era técnicamente impecable y, lo más importante, duradero. Los instrumentos que afinaba ahora no desarrollaban problemas extraños, no se desafinaban misteriosamente, no producían sonidos inquietantes en la noche. Sebastián aceptó la invitación. Antes de partir hacia Lima, visitó una última vez a la señora Catalina. La encontró en su jardín, cuidando rosas con la misma dedicación que dedicaba a sus oraciones. «He venido a despedirme», dijo Sebastián, «y a agradecerle por salvarme». Ella sonrió, sus ojos arrugados brillando con calidez. «No te salvé yo, hijo. Te salvaste tú mismo cuando elegiste hacer lo correcto, aunque eso significara perder todo lo que habías construido». Sebastián se quedó en silencio un momento, luego preguntó, «¿Cómo supo que yo era el que estaba usando los huesos? ¿Por qué me ayudó?» La señora Catalina dejó sus herramientas de jardinería y lo miró directamente. «Porque mi hermano menor cometió el mismo error hace 40 años. Él también encontró aquella cueva, también usó los huesos y también construyó una gran reputación. Pero él nunca tuvo remordimiento. La culpa eventualmente lo consumió y se quitó la vida. Cuando escuché rumores sobre un afinador con habilidades sobrenaturales, sospeché que alguien más había encontrado los huesos. Quise darte la oportunidad de elegir un camino diferente al de mi hermano». Sebastián sintió un escalofrío al comprender cuán cerca había estado de un destino similar. «Lamento lo de su hermano». «Yo también», dijo ella suavemente. «Pero su muerte no fue en vano si su historia me permitió salvarte a ti. Así funcionan las lecciones en esta vida. Las aprendemos o las repetimos». Se despidieron con un abrazo, y Sebastián partió hacia Lima con poco más que su maletín de herramientas y sus conocimientos honestos. Los años en el conservatorio fueron productivos.
Entrenó a una nueva generación de afinadores y técnicos, transmitiéndoles no solo habilidades prácticas, sino también una filosofía. El verdadero arte requiere integridad, paciencia y respeto por aquellos que vinieron antes. Sebastián nunca reveló públicamente lo que había sucedido con los huesos musicales. No habría servido de nada. Nadie le habría creído, y aquellos que sí creyeran podrían sentirse tentados a buscar poderes similares. En cambio, incorporó sutiles advertencias en sus enseñanzas sobre la importancia de construir el éxito sobre fundamentos sólidos y honestos. Décadas después, cuando Sebastián era ya un anciano respetado, recibió una carta desde Cusco. Era de una joven llamada María, nieta de la señora Catalina, informándole que su abuela había fallecido pacíficamente en su sueño. La carta incluía un mensaje final que la señora Catalina había dejado específicamente para él. Querido Sebastián, si estás leyendo esto, significa que he completado mi tiempo en esta tierra. Quiero que sepas que siempre estuve orgullosa de tu transformación. Moriste, siendo un hombre desesperado, dispuesto a cualquier cosa por el éxito, y renaciste como un maestro íntegro que valora la honestidad sobre la gloria. Ese es el tipo de muerte y renacimiento que importa, el que sucede mientras aún estamos vivos. Cuida de mi nieta María. Ella tiene talento para la música, pero también tiene la curiosidad de la juventud. Guíala para que no cometa nuestros errores. Con cariño eterno, Catalina. Sebastián cumplió esa última petición. María se convirtió en su última estudiante, y él le transmitió no solo técnicas de afinación, sino también la historia completa de los huesos musicales. Le enseñó que el talento verdadero requiere sacrificio, sí, pero el sacrificio de horas de práctica y dedicación, no el sacrificio de vidas inocentes o la utilización de poderes robados. En sus últimos años, Sebastián regresó a Cusco. Compró una pequeña casa cerca de la plaza de armas y abrió un taller modesto donde reparaba instrumentos para quien lo necesitara, generalmente cobrando poco o nada a los músicos pobres. Los turistas que visitaban la ciudad ocasionalmente escuchaban sobre el viejo afinador que hace milagros con pianos rotos. Pero nadie sabía que esos milagros eran simplemente el resultado de años de experiencia y habilidad honesta. Una tarde, poco antes de su muerte, Sebastián subió nuevamente a Sacsayhuamán. Tenía casi 80 años y la caminata fue agotadora, pero sintió que debía hacerlo una última vez. Encontró el lugar donde había estado la entrada a la cueva, pero ahora estaba sellada, cubierta por un deslizamiento de tierra y rocas que parecía casi intencional, como si la montaña misma hubiera decidido que aquellos secretos debían permanecer enterrados. Se sentó sobre una roca, mirando la ciudad extendida abajo, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. El viento susurraba entre las ruinas, pero ahora solo escuchaba viento, no voces torturadas ni melodías espectrales. Los espíritus estaban en paz, finalmente. «Gracias por enseñarme», murmuró Sebastián al viento. «Gracias por su música, y perdón por haber tardado tanto en comprender». No esperaba respuesta, y no la recibió. Pero en el silencio sintió una presencia benevolente, como si aquellas almas liberadas lo observaran desde algún lugar más allá del entendimiento humano, no con resentimiento, sino con compasión. Sebastián Quiroga murió 3 meses después, en su cama, rodeado de instrumentos que había reparado y que nadie había reclamado aún. María, ahora una afinadora talentosa por derecho propio, heredó el taller y el legado de su maestro. Entre sus pertenencias encontró un diario donde Sebastián había registrado toda la historia, desde el descubrimiento de la cueva hasta el ritual de liberación, pasando por cada momento de tentación y redención. María leyó el diario completo en una sola noche.
fascinada y horrorizada a partes iguales. Al terminar, comprendió por qué su maestro siempre había insistido tanto en la integridad, por qué rechazaba técnicas que prometían resultados rápidos, por qué predicaba la paciencia y el respeto por el arte. Decidió que la historia debía preservarse, pero no de forma que tentara a otros a buscar poderes similares. Escribió una versión alterada, transformándola en una especie de fábula moral que circuló entre los músicos de Cusco. En esta versión, el afinador que usaba huesos mágicos eventualmente perdía la capacidad de escuchar música real, quedando sordo a la belleza genuina hasta que renunciaba a su poder. La moraleja era clara: el atajo hacia el éxito inevitablemente lleva a la pérdida de lo que hace que el éxito valga la pena. Con el tiempo, la historia de Sebastián Quiroga se convirtió en leyenda. Algunos decían que había sido el mejor afinador que Cusco jamás conoció. Otros afirmaban que era un charlatán que utilizaba trucos de salón. Unos pocos ancianos, descendientes de las tradiciones andinas, susurraban que había sido un hombre que cometió un error terrible, pero encontró la redención. Todos tenían algo de razón. La cueva en Sacsayhuamán permanece sellada hasta hoy. Ocasionalmente, algún arqueólogo o buscador de tesoros intenta excavar en la zona, atraído por rumores de artefactos incas escondidos, pero invariablemente algo los detiene. Un deslizamiento de tierra, una enfermedad repentina o simplemente una sensación abrumadora de que ese lugar no debe ser perturbado. Los ancianos indígenas conocen la verdad. Ellos mantienen vigilancia silenciosa sobre el sitio, no con guardias ni señales visibles, sino con rituales periódicos que refuerzan el sello espiritual que la señora Catalina y sus aliados colocaron después del ritual de liberación. Saben que aunque las almas fueron liberadas, el lugar mismo permanece cargado con la memoria del sufrimiento. No es un lugar maligno ahora, pero sí es un lugar de poder que debe ser respetado. En el taller que María heredó, cuelga un pequeño marco con una fotografía descolorida de Sebastián en sus últimos años. Debajo, una placa dice simplemente: «El verdadero maestro es quien aprende de sus errores y enseña a otros a evitar los suyos». Los estudiantes que María entrena a menudo preguntan por el significado de esa frase. Ella les cuenta una versión resumida de la historia, suficiente para transmitir la lección sin revelar los detalles más oscuros. Y así, el legado de Sebastián Quiroga continúa, no como una advertencia de terror, sino como una lección de redención. Su historia recuerda que todos enfrentamos tentaciones, que todos podemos tomar caminos equivocados, pero que siempre existe la posibilidad de elegir hacer lo correcto, sin importar el costo. En las noches tranquilas en Cusco, cuando el viento baja de las montañas y susurra entre las calles coloniales, algunos músicos juran escuchar melodías antiguas que parecen venir de ninguna parte. No son amenazantes ni inquietantes. Son hermosas, nostálgicas, como el recuerdo de canciones que alguna vez conocimos, pero olvidamos. Quizás son solo el viento jugando entre los edificios antiguos. O quizás son los espíritus liberados, cantando finalmente en paz, agradecidos por el afinador que tuvo el coraje de dejar ir su éxito falso para darles el descanso que merecían. La respuesta, como muchas cosas en Cusco, permanece suspendida entre la historia y el mito, entre lo conocido y lo misterioso, entre el mundo que vemos y el mundo que solamente podemos intuir en los momentos más silenciosos de la noche.